Perlas del libro de Jeremías. ¿Cómo identificar si un profeta es verdadero o es falso? La Biblia nos da varias formas, varias pruebas. Entre ellas, quien dice ser un profeta de Dios debe hablar conforme a la palabra de Dios, Isaías 8:20. Sus profecías deben cumplirse, Deuteronomio 18:22. Debe aceptar y afirmar que Jesús, Dios, se encarnó, Primera de Juan 4:2. Sus dichos y sus hechos deben corresponderse, Mateo 7:15. Buen día. Damos gracias a Dios que nos permite ingresar al estudio del capítulo 28 del libro de Jeremías, falsa profecía de Ananías. Como ya mencionamos anteriormente, la Biblia no usa la palabra falso profeta. A todos los llama profetas. Y la forma de diferenciarlos, distinguirlos, si son verdaderos o son falsos, es en función a sus enseñanzas, es en función a sus dichos y a sus hechos. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo. Aquí tenemos una evidencia más de lo que dice el versículo 1 del capítulo 27, el que estudiamos ayer, cuando se habla de Joacim. Allí hay un error posiblemente de traducción. Aquí nos dice en el mismo año, y se afirma lo que mencionamos y lo que mencionan otras traducciones, que era Sedequías el rey, no Joacim, en el mismo año. Por eso mencionamos, la Biblia no se contradice. Cuando hay aparentes contradicciones, otros pasajes la esclarecen. Siempre acostúmbrese a comparar un texto con otro texto, un pasaje con otro pasaje. Otra enseñanza dice que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, no se le dice el falso profeta. Profeta que era de Gabaón. ¿Durante cuántos años ejerció este ministerio Ananías? No se nos dice. Pero por lo visto fue buen tiempo, porque este profeta estaba en la corte del rey. Debe haber sido muy conocido. Estaba en la corte del rey. ¿Durante cuánto tiempo engañó a la gente? Lamentablemente, los dichos de los falsos profetas son muy atractivos porque suenan agradable a los oídos. Ananías, parece que este fue uno de los más destacados opositores de Jeremías y uno de los caudillos del partido de la resistencia que procuraba hacer alianza con las naciones vecinas en contra de Babilonia, de Gabaón. ¿Y qué es lo que dice Ananías, el autoproclamado profeta? ¿Cómo se le ocurrió a él considerarse profeta? De la misma manera que hoy en día escuchamos a mucha gente que son profetas, que son apóstoles, y cuyos dichos y cuyas enseñanzas los desacreditan como tales, porque se oponen a lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál era el mensaje? Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebranté el yugo del rey de Babilonia. Jeremías había anunciado todos los pueblos deben someterse al rey de Babilonia.
Y ahora Ananías dice, no, el yugo del rey de Babilonia ha sido quebrantado. Así dice Dios. Contradicciones, dos mensajes completamente opuestos. Blanco y negro, podría decir alguno. ¿Y cuál de los mensajes sonaba más atrayente? ¿Cuál de los mensajes sonaba mejor al oído del pueblo? El mensaje de Ananías. El enemigo es derrotado, el enemigo es vencido, el enemigo no va a pasar. ¿Se dan cuenta? Allí es donde radica el peligro de los falsos profetas, el peligro que representan, que significan los falsos profetas. Atraen a las multitudes, a los incautos. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Dentro de 2 años es posible que la alianza entre Judá y las naciones vecinas contra Nabucodonosor ya estuviera en marcha y que Ananías dudaba, no dudaba de su éxito. Ananías estaba seguro que esta alianza iba a lograr vencer a Nabucodonosor. Entonces se atrevió a poner una fecha dentro de 2 años. Una de las características de los falsos profetas es que les gusta poner fechas. A lo largo de la historia, estos falsos profetas desacreditan el evangelio porque van poniendo fechas y fechas y fechas. ¿Cuántas fechas se han puesto sobre la destrucción del mundo? Y hasta ahora el mundo no se ha destruido. ¿Cuántas fechas? Alguno podrá decir entonces, Urías, el que profetizó, ¿no? O se me fue el nombre, quien profetizó que Cristo venía en 1844 es un falso profeta. Él hizo un estudio profético. Su problema estuvo en que confundió el santuario celestial con el terrenal. Pero los falsos profetas ponen simplemente fechas y fuerzan las escrituras. El año 2000 se supone que se acababa el mundo. El 2012 se supone que se acababa, y solamente algunas fechas. Y aquí Ananías hace lo mismo. Dentro de 2 años, los utensilios van a volver. Para que vuelvan los utensilios, este poderoso imperio debía ser derrotado. ¿Qué hace Jeremías? ¿No? Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Todos, Joaquín o Jeconías o Conías, volvería. Todos los utensilios volverán. Qué mensaje más agradable, ¿verdad? La gente debe haber aplaudido. La gente debe haber dicho amén, amén, amén. Jeremías estaba escuchando el mensaje. Le deja hablar. Va escuchando. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Aquí encontramos perlas. Siempre deja que la otra parte hable. No lo interrumpas. Cuando termine su mensaje, entonces tú puedes hablar. Y dijo el profeta Jeremías, amén. Así lo haga Jehová. Confirme tus palabras en las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Amén.
que así sea. Si ese es el mensaje que Dios te ha dado, qué bueno. Realmente formidable, maravilloso. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Miren aquí lo que dice Jeremías. Miren lo que dice. Oye estas palabras que yo hablo en tus oídos. No dice Jehová, dice. Hay muchos falsos profetas, falsos maestros, que incluso sus dichos personales, sus pareceres personales, lo aluden a Dios. Dios dice, la palabra dice. Y cuando uno busca en la palabra no dice. Yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Si lo que vas a decir son tus dichos, tus pareceres, dilo y yo lo digo. Así como Pablo mismo escribe, dice, esto le digo no por mandamiento, sino por parecer personal. ¿Y qué es lo que le recuerda Jeremías a Ananías? Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. Profetizaron. Ese fue el mensaje. Y esas profecías estaban relacionadas con la condición del pueblo, su condición de apostasía. Y el versículo 9 es otra de las características de un verdadero profeta. Tome nota de este versículo. El profeta que profetiza paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Esta es otra prueba de aquel que dice ser profeta. Si anuncia paz, que se cumpla su palabra. Si no se cumple su palabra, es un falso profeta. Para ganarse la simpatía de sus oyentes, el falso profeta satisfizo al pueblo y lo engañó con promesas de segura prosperidad en contra de las predicciones de guerra, aflicción y pestilencia, como había anunciado Jeremías. Pero este profeta dice, va a haber paz. Jeremías sabía que su misión como profeta podía confiarla al principio del cumplimiento o incumplimiento de sus vaticinios. Se cumple, no se cumple. Se cumple, eres un profeta de Dios. No se cumple, no eres un profeta de Dios. Este es un principio para probar a quienes dicen ser profetas. Si anuncian paz, que se haga la paz, que se cumpla la paz. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Se enojó. Solo quien tiene, ¿no?, la verdad en contra se enoja. Solo los que mienten se enojan. Quieren imponer su verdad, quieren imponer su mensaje. Esta experiencia del falso profeta Ananías y del verdadero profeta Jeremías es similar a la de Sedequías y Micaías. Ananías sin duda quería mostrar al pueblo que no permitiría que sufriera el ultraje de ese odioso símbolo de servidumbre. Con la rotura del yugo deseaba dar una garantía de que el poder babilonio sería destruido. Recuerden que ese yugo se lo puso Jeremías no porque él quiso, sino porque Dios así le había dicho. La historia de Sedequías y Micaías lo puede encontrar usted en Primera de Reyes 22, 8 al 25. Entonces Ananías quiebra el yugo para decir, este es un símbolo falso. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. 2 perlas muy claras aquí. 2 perlas.
Uno, el falso profeta va anunciando, así ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová, aun cuando Jehová no le dijo. Miren, después de romper el yugo, él añade, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor. Jeremías en ese momento no tenía ningún mensaje de Dios y por lo tanto se calló. No dijo nada, simplemente se marchó. Siguió Jeremías su camino. Mientras que el falso profeta insistía dentro de 2 años. Cuando una persona no tiene el mensaje claro, cuando una persona no recuerda bien el mensaje que dice la palabra de Dios, es mejor callar. Y Jeremías se cayó. Pero Dios actuó inmediatamente. Después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve y habla a Ananías, diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Es posible que esta palabra no viniera inmediatamente después del suceso. Es posible. No sé si pasó un día, unas horas, pero Dios responde. Le dice, ve y habla a Ananías. Estos falsos profetas estaban en la corte. Yugos de madera quebraste, en vez de ellos harás yugos de hierro. Ahora Jeremías tenía un mensaje. Ahora sí podía decir, así ha dicho Jehová. Dios insiste en usar el símbolo del yugo para condenar todos los intentos de resistir a Nabucodonosor, su siervo, a quien había escogido para castigar a su pueblo y a los demás pueblos. Pero aquí Ananías decía todo lo contrario en el nombre de Dios. Y ahora Dios pone mayor énfasis. Ya no son yugos de madera, sino yugos de hierro. Así advierte a los apóstatas que cualquier resistencia solo resultaría en la esclavitud más amarga y dolorosa, ya no de madera, sino de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Ahora sí Jeremías tiene un mensaje de Dios y dice, así ha dicho Jehová. Cuando enseñes, cuando prediques, si dice la palabra de Jehová, así dice la Biblia. Si no dice la Biblia y es tu parecer, así digo yo. Esta es una gran perla para los que predicamos, para los que enseñamos. A veces hasta nuestros dichos queremos aludir a la Biblia. Así está escrito. Por eso siempre es necesario indicar el texto donde está registrado lo que estamos queriendo decir, para que el oyente pueda corroborar, pueda comprobar si es así o no es así. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Qué fatal. Este es el gran peligro de los falsos profetas. Engañan a las multitudes. Y estos falsos profetas, encabezados por Ananías, engañaron al pueblo, engañaron al rey, a su corte. Jeremías les hablaba, él les decía otra cosa. Los mensajes de Jeremías eran amargos, los mensajes de Ananías eran dulces, agradables. Lo mismo sucede hoy en día. Los mensajes, tal cual dice la Biblia, resultan amargos a oídos de la gente, mientras que los mensajes de los falsos profetas resultan muy dulces, muy agradables. Por ejemplo, ¿a quién no le gusta escuchar aquello de vas a ser prosperado? Dios te va a bendecir abundantemente. No importa si haces reformas o no en tu vida.
vas a ser sanado, Dios te va a sanar, tal día y día de sanidad. Ni Dios mismo sanó a todos, sanaba a algunos, sanó a muchos, pero no a todos. Ni al mismo Pablo lo sanó, pero estos falsos profetas dicen, no, tal día, día de sanidad, todos van a ser sanados. Como quien dice, yo voy a mandar a Dios que sane a todos. Tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Y mucha gente ha confiado en mentira. Y cuando hay un mensaje errado, el deber de quienes tienen la palabra, quienes tienen el mensaje, es presentar el mensaje, la verdad. Decir tal cual es. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Yo te quito. La versión Jerusalén dice, yo te arrojo, yo te elimino. El falso profeta moriría ese mismo año. Y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. Qué triste final de un hombre que se irrogó ser profeta. Decía hablar en el nombre de Dios, pero fue utilizado por Satanás para engañar a la gente. El año, ese año murió tal como lo anunció Jeremías, el profeta de Dios, en el séptimo mes. ¿Cómo hace usted para diferenciar, para distinguir a un falso profeta de un verdadero profeta? Lo primero, siempre que escuches un mensaje, corrobora con un escrito está. Si la versión que usas no es del todo clara, busca otras versiones. Hoy en día tenemos la facilidad de poder buscar muchas versiones porque en los medios digitales, en la página web, encontramos una cantidad de versiones. Antes había que tener físicamente las versiones. Hoy en día no. En el celular podemos tener muchísimas versiones. Corrobora si el mensaje dice así o no, o es así. Busca el texto, compara. Y como mencionamos al principio, el profeta debe hablar conforme a la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a esto es porque no les ha amanecido. En Deuteronomio 18:22 dice que sus profecías deben cumplirse, así como dice Jeremías. Que en el versículo 9, el profeta que profetiza paz, que se cumpla. Sus profecías deben cumplirse. Primera de Juan 4:2 debe afirmar que Jesús vino en carne, Dios encarnado. Mateo 7:15, sus dichos y sus hechos van de la mano, no se contradicen. Cuidado con los falsos profetas. Estudia la Biblia, escudriña. Solo así podrás estar protegido contra los engaños de tantos falsos profetas. Que Dios te bendiga.